El camino a Emaús en 40 días. Capítulo 3. El sustituto del primer mártir. Desde que Eva engendró, desde su vientre a Set, las cualidades de la búsqueda de la santificación que tuvieron previamente sus padres predominaron en él. Su ADN. Escribió esto en su transcripción, junto a las características que yo puse allí. Así este hijo iba a dar continuidad y alabanza a mi nombre desde su concepción. Sobrepasaba toda expectativa que Adán y Eva hubieran tenido, aunque con gran celo y temor lo educaban en mis mandatos para que con todas sus fuerzas evitara ir por el camino de Caín. Este era de aspecto más noble y aún más obediente que Abel, y este lleno de gran regocijo y alegría sus corazones. Su porte y parecer eran tan parecidos a su padre, que los demás eran un pálido reflejo. Este hijo aprendió la real separación que había que tener entre los incrédulos y los creyentes del Padre Celestial, y junto a sus padres se esforzó en esto. Adán y Eva pudieron comprender que el destino de cada ser humano está por decisión propia en cada ser, y que, aunque amaban al que no quería ser como ellos, no había nada que pudieran hacer por él, si éste decidía ir en contra de los designios divinos. Con Set pudieron entender más a cabalidad que no importa la búsqueda que los padres tengan de lo santo y sublime. Si el Hijo abre la puerta al mal, éste llegará. Para ellos la vida triste de haber perdido dos hijos al mismo tiempo fue la mayor de todas las tragedias, según ellos en ese momento. Mas mi hijo Set les abrió la mente al panorama que no veían, la lucha entre el bien y el mal. Al Adán esforzarse al máximo por quitar por mi poder todo deseo de mal dentro de él, más pura se volvió su alma y más pura salió su descendencia. Por esta razón, Set fue más parecido a él por dentro y por fuera. Y Abel, tan amado y obediente a Mi, éste aún le sobrepasó. El sentimentalismo no afloró en Set, como en Abel, que luchaba con su hermano Caín, para que éste hiciera lo correcto. Set se apartaba rápidamente de lo que veía y sabía que no era correcto, enseñado en los rituales de sacrificio que su padre hacía. Añoraba ver el día de ver al Padre Celestial, del cual tanto su padre y su madre le hablaban. A su padre contarles la triste historia de sus dos hermanos anteriores, resolvió no seguir ningún paso que entristeciera a su Padre Creador y ser mejor aún que Abel, su hermano, que nunca conoció. Más en su mente estaba plasmado que al venir el Salvador de la raza humana, él lo vería y podría estrecharlo en sus brazos y agradecerle al Padre Creador y sustentador el haberle salvado. Al poderse dar cuenta Set vívidamente que seguir el camino del mal lo separaría de la esperanza de salvación y alcanzar la inmortalidad en Mi, resolvió separarse totalmente de la descendencia de su hermano Caín. La descendencia de Set fue fiel a mis mandatos, y la de Caín fue de continuo al mal. Mientras unos buscaban santificarse, otros buscaban más degradarse. Set, a diferencia de lo que pensaría el mundo, no fue sustituto de Caín, sino más bien de Abel. Set fue un destello y pálido reflejo de los cuerpos renovados, cuando yo los venga a buscar para vivir conmigo eternamente. Adán y Eva pudieron percibir esto al ver a su pequeño crecer y llegar casi a la perfección de su padre terrenal, lo cual Abel, siendo primero, no portaba. Pudieron ver el amor que tengo por la raza humana, pues aún entre el dolor mi amor por ellos no menguó. Abel fue un hijo muy amado por su carácter noble y de grande bondad de obediencia tierna al Creador Padre y a sus padres terrenales. Set era todo eso, más tenía la firmeza de no querer contaminarse en lo más mínimo con su familia desobediente a los requerimientos divinos.
Él había escuchado de sus progenitores las bellas historias del hogar edénico y cómo ese, antes de felicidad, era, y como ahora él después, era muy doloroso para sus padres. Determinó el ser el primero en luchar para que su descendencia hiciera lo correcto, santificándose él y enseñándole a los después de él el cómo lograrlo, no por su propia percepción, sino bajo los estándares divinos. Adán y Eva, pese a sus tristezas, fueron muy felices con Set y Me, alababan por tal regocijo. Allí, ellos entendieron con mucha más claridad que habría una descendencia que lucharía contra el mal en mi nombre y vencería, y su ser hasta ahí agobiado por la culpa de sentir que todo lo malo era por causa de ellos, menguó. Pudieron entender que hacer tanto lo malo como lo correcto es decisión y no imposición, y habría una descendencia suya que, aferrados a MI, vencerían a aquel que los hizo caer a ellos, para que perdieran el paraíso edénico. Al pasar los años de instrucción a su descendencia, viendo el Edén de lejos, Set y su descendencia lucharon por lo correcto, aunque el maligno les hostigaba, pero aprendieron a vencer, y esta generación comenzó a alabarme y a exaltarme en la tierra. Vivieron sencillos, dotados de gran fuerza y energía. Eran muy cuidadosos en el conteo de sus días, pues no podía haber excusa para violar el séptimo día, el sábado, que instituí desde el huerto del Edén con sus padres. Esta descendencia no se juntaba con hombre y mujer como la descendencia de Caín, que sin respeto a mí vivían en pecado desenfrenados. Estos, su patriarca bendecía cada unión matrimonial y se mantenían fieles el uno al otro, pues entre la descendencia de Caín, la violencia, el adulterio y la vida depravada tomaba auge. El contraste entre estas dos descendencias era notable ante todo el universo. Mientras en la descendencia de Caín, cada uno que nacía era más malo que el anterior, en la descendencia de Set, la santidad se aumentaba. Adán y Eva pudieron ver esto hasta su deceso, y fueron al descanso confiados plenamente en y de que yo los levantaría en aquel gran día, y que cuidaría su descendencia del bien, según los había cuidado a ellos todos los días de su vida. Vencieron la tristeza con la esperanza en MI. Su vida de abnegación para enfrentar sin quejas su castigo de haber sido removidos del jardín edénico fue ejemplo para muchos, pues no excusaban su error, ni me presentaron ante su descendencia como injusto, sino más bien con tristezas exponían su falla. Mas con fiel y gozoso ahínco difundían el mensaje de la bendita esperanza, de volver a ser redimidos por la sangre de aquel Cordero inmolado, en el futuro que el Cordero presente representaba. Cada sacrificio era la oportunidad de llevar una prédica salvífica a su generación de su tiempo. No se permitieron el dudar, y su vida de abnegada convicción hacia MI los hacía vivir cada día más en santidad ante MI y los hombres. No murieron en el desaliento ni la desesperación, pues habían visto la vislumbre de una generación que se levantaba glorificándome. Vieron cómo la profecía dada en el huerto del Edén, en su caída, tenía su comienzo, y se alegraron por ello, pues podían notar la diferencia entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y cómo vencerían aplastando la cabeza de la serpiente cada día en sus vidas. Deponiendo todo deseo, sentimiento, pensar y acción sujetos a MI, y no a su propia voluntad, así pudo Adán y Eva vencer, y Set también vencer, y mientras el mal crecía, el bien también lo hacía, y pudieron ver el cielo y el universo, que el mal nunca opacara el bien, y que es totalmente vivible en el mortal caído, vivir bajo mi ley de gobierno, que le aporta real paz y felicidad, confianza plena en mí.
para enfrentar toda situación en su vida y vencer. Ellos escaparon por sus vidas ante la incredulidad y las técnicas del maligno que ha usado desde el huerto del Edén con la raza humana para hacerla caer. Estos eran totalmente vigilantes en ellos. La fuerza. La serpiente era astuta. Tenía un disfraz. Usó la fuerza solapada para hechizar a Eva con la fruta prohibida. El sentimentalismo. No moriréis, si eso es lo que te preocupa, dijo la serpiente a Eva. Eso no pasará. La complacencia. Más sabe él, Dios, que el día que comieres de esta fruta serán abiertos vuestros ojos. Así que lo que le dijo es, debes ir por lo que deseas. El orgullo. Y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Aquí lo que le dijo es, alcanzar un grado superior es tu derecho, y él desea limitarte. La calumnia. Con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos la mentira, el falso testimonio para conseguir su fin. La dilación. Y la mujer respondió a la serpiente. En la respuesta, Eva omitió la alerta y quedó allí hablando con el animal que ella sabía que no hablaba, sabiendo que ya había un ser rebelde y tenía seguidores. La sensualidad. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó el fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Analicemos esto en Génesis 3, 1 a 7. Así que Eva se convirtió en un arma de tentación para su marido que le amaba, sus ojos denotaban perspicacia y atracción física, y esto envolvió la razón de su esposo. Muchos no entienden esto, y otros no le prestan atención. Estas 7 formas de caída también las aplicó en el cielo Lucifer, para hacer la rebelión que originó allí, y las usó también en el huerto del Edén, y las sigue usando a través de las edades de la raza humana. Hasta que esto no se comprenda en toda su cabalidad, como lo llegó a entender Adán y Eva y su hijo Set, no podrá vencer el mortal, pues esto apela a todo el ser carnal. Solo la carne sacrificada a MI, el espíritu sujeto a MI, lo podrá vencer. Entonces, solo entonces la separación real entre justos e injustos aparecerá por sí misma entre mis hijos y los hijos de Belial. Así cada uno analizando vuestras vidas a la luz de la real verdad, verá que por causa de una o varias o todas estas, ha violado el decálogo divino en sus vidas, y deben separarse de esto para poder vencer en MI. Esto hizo que la descendencia de Set estuviera vigilante ante las acechanzas del maligno. A la luz de mi ley, luchaban cada centímetro de su existencia contra estas formas de caída, y así me alababan con sus vidas, y yo me complacía con aquellos que ponían por alto mi nombre y mi ley de gobierno en un mundo quebrantado por el pecado, demostrando así y siendo testigos ante el universo que se puede vencer en mí al maligno en su propio territorio. Mes 1, tiempo del Eterno, 27 del mes 4 de 2025. Día 3.